periné. ¿Okay? Dentro de los, estas estructuras o estos órganos del aparato genital que conforman el aparato genital femenino van a estar relacionados con lo que es la función reproductora y a cargo de lo que es, o bajo lo que es las hormonas gonadotrópicas hipofisiarias. ¿Okay? La función reproductora y los cambios que van a ocurrir en el aparato genital femenino se inician con la menarquia, ¿okay? Entre los 9 y 14 años, en un promedio de 12 años. Esto ocurre con lo que vamos a denominar primera menstruación y a partir de allí esto se repite de forma cíclica y es lo que conocemos como ciclo menstrual. ¿Okay? Este ciclo menstrual puede estar abarcando entre los 21 y 34 días o si lo queremos pues de otra manera, hablar de otra manera, decimos que 28 días más o menos 7. ¿Ok? La cuenta nos da los mismos días. ¿Okay? Esto se relaciona de manera muy estrecha con lo que es la etapa reproductiva o fértil hasta más o menos los 45 o 55 años cuando inicia lo que es la menopausia o climaterio por el déficit de estas hormonas gonadotrópicas hipofisiarias y el cese de lo que es la función reproductiva. ¿Ok? Todos estos órganos van a estar influidos en mayor o en menor proporción con este ciclo menstrual. ¿Ok? Siguiente imagen, por favor. Los genitales internos van a estar conformados entonces por los ovarios, ¿okay? Las trompas uterinas, el útero y la vagina. Allí tenemos en la imagen señalados los ovarios, tenemos señalados con una flecha de color azul claro, están representados como dos estructuras ovoides pares de color verde. Luego vamos a tener las trompas de falopio que están hacia la parte superior, señaladas con unas flechitas de color negro, trompas de falopio o trompas uterinas. El útero, que está relacionado con lo que es la parte, ubicado en la porción central de esa imagen, señalado con una flecha de color morado. Y por último tenemos la vagina, que es el órgano genital interno que va a comunicar al resto de los genitales internos con los genitales externos. ¿Ok? Siguiente imagen. Comenzamos entonces desde la parte interna hacia la parte externa y vamos entonces a hablar de lo que son los ovarios, que son unas estructuras pares ovoides de una superficie blanquecina, ¿ok? Muchos le dan una tonalidad o una coloración blanco-rosada, blanco-grisáceo, depende de su estado o de su morfología, si hay patologías presentes o no. Es una superficie lisa, ¿ok? En las pacientes antes de la pubertad, ¿ok? Antes de la pubertad no ocurre menstruación y por lo tanto no hay maduración de folículos. Y luego de que ocurre la primera menstruación o la menarquia, por maduración de los folículos van a quedar estigmas o cicatrices en esa superficie uterina que le da un aspecto irregular. Y el tamaño en una paciente nulípara, es diferente nulípara, antes o que sea antes de lo que es la menarquia, ¿okay? Es diferente, hablamos de paciente nulípara que no ha tenido gestaciones, ¿ok? Puedes haber tenido la menarquia, pero no haber tenido gestaciones. Entonces no utilicemos el término indistintamente. El tamaño de los ovarios en nulípara es de 3 por 1.5 por 1 centímetro. ¿Ok? Siguiente imagen. Histológicamente, el epitelio va a estar tapizado por lo que vamos a denominar un epitelio superficial o un epitelio germinativo. Ese epitelio germinativo es una capa de células cuboides, una capa única, y que se va a continuar con el epitelio que tapiza al mesovario. ¿Ok? En la imagen que tenemos acá, tenemos entonces hacia la parte izquierda de la imagen lo que sería el epitelio superficial o germinativo. ¿Ok?
Debajo de ese epitelio superficial o germinativo vamos a encontrar a la túnica albuginea, ¿verdad? Que es una capa de tejido conectivo que separa al epitelio germinativo con la corteza del ovario. Entonces, histológicamente, el parénquima de ese ovario va a estar conformado por una corteza y una médula. Entonces, en la corteza, que es un tejido conectivo donde hay muchas células, vamos a tener que es un tejido conectivo donde vamos a encontrar a los folículos, ¿ok? Y los folículos pueden estar en diferentes etapas de su maduración, ¿ok? Ya va, denme un chance que hay personas que quieren entrar. Ok, seguimos entonces. Entonces, como ya comentamos, en la corteza vamos a encontrar lo que son los folículos ovarios, diferentes estados de evolución o etapas de maduración. En el desarrollo del folículo vamos a encontrar los más inmaduros, que van a ser los folículos primordiales. Tenemos entonces a la parte izquierda de la lámina lo que sería un esquema del folículo primordial, y en la parte derecha vamos a tener un corte histológico teñido con hematocilina y eosina, donde podemos ver parte de esa corteza y observar folículos primordiales. Los folículos primordiales se van a caracterizar entonces, ¿verdad? Porque son la etapa inicial del desarrollo folicular, y ellos van a estar conformados por un osito grande esférico que está ubicado en la porción central. Allí vamos a localizar un núcleo grande pálido, ¿verdad? Y podemos localizar un nucleolo. Ese nucleolo pues va a estar caracterizado porque tiene una cromatina dispersa, y ese citoplasma va a contener unas estructuras vesiculares, ¿verdad? Y membranosas que posteriormente van a dar origen a lo que es el Golgi, retículo endoplásmico, mitocondrias abundantes y lisosomas, que los vamos a denominar cuerpos de Balbiani. Allí lo tienen en la parte inferior donde está ubicado el núcleo, que es lo que vemos en color azul, esa parte pálida, color azul claro, y en el centro tenemos el nucleolo, que lo vemos de color azul oscuro. Y pues en la parte inferior tenemos a lo que es el retículo endoplásmico rugoso, y en color azul a los cuerpos de Balbiani. Vamos a tener allí también abundantes mitocondrias y unas estructuras que vamos a llamar laminillas anulares, ¿verdad? Que son parte de lo que es la envoltura nuclear y van a estar dispuestas en forma de pilas, ¿ok? Entonces, en la imagen que tenemos acá en el corte histológico, tenemos allí en la parte central unas estructuras claras, redondeadas, que son periféricas o excéntricas, si las observamos bien, y van a corresponder al núcleo. Y en el centro podemos ver un nucleolo y algunas estructuras que van a corresponder con la cromatina. ¿Ok? Cromatina dispersa. Siguiente imagen. En esta imagen vamos a colocar entonces un folículo, o tenemos lo que es el esquema y un corte histológico de un folículo primario inicial. Acá tenemos que entonces el ovocito está aumentado de tamaño, y aquí puede alcanzar unos 50 a 80 micrómetros. Acá la característica histológica relevante o resaltante es que las células foliculares, que en el folículo primordial eran aplanadas, ¿verdad? Y que tenían su propia lámina basal, acá van a seguir, ellas van a aumentar de tamaño, van a tornarse cúbicas, van a seguir teniendo, ¿ok?, su lámina basal que las va a separar del estroma circundante, y este ovocito, ¿ok?, va a empezar a formar, ¿ok?, lo que es la zona pelúcida. Entonces la zona pelúcida va a estar separando al ovocito de lo que son las células foliculares, que en este caso ya son unas células de aspecto cuboide. En la imagen de la derecha vemos entonces a las células foliculares, ¿okay?,
ya tienen un aspecto cuboide, el ovocito es más grande, el núcleo está un poco desplazado hacia lo que es la porción central, seguimos teniendo la cromatina dispersa y ya es poco visible ese nucleolo. Tenemos entonces que señalado con la flecha de color fucsia, no sé si la logran ver allí, ¿verdad? Vamos a tener una estructura que la vemos allí de color fucsia, corresponde con una lámina o una estructura acidófila, ¿verdad? Si tuviéramos la posibilidad de verla con un microscopio óptico, veríamos que como buena estructura acidófila que es, va a tener unas características que se la da esa tinción o esa coloración, que es la eosina, ¿verdad? En este caso, porque estamos viendo un H, estructura que es refráctil, ¿ok? Acuérdense que la eosina le da esa refractilidad a las estructuras que colorea, pero solo lo vemos cuando podemos mover el tornillo micrométrico. Entonces, allí podemos ver, ¿verdad?, la formación de lo que es la zona pelúcida, que va a ser una lámina o con un aspecto de gel, ¿verdad?, que va a ser secretada por el ovocito y que va a contener abundantes glucosaminoglucanos y proteínas. Por lo tanto, cuando nosotros coloreamos esto con PAS, reacciona de forma positiva. Ok. Seguimos entonces avanzando con la maduración de los folículos y vemos acá entonces que ya este folículo va a estar mucho más, es mucho más grande, ¿ok? Y que las capas de la célula, esas células foliculares, ¿okay?, que ya llamamos granulosa, van a multiplicarse por mitosis y van a formar un epitelio estratificado, ¿ok? Donde las capas más, vamos a tener algunas células que son cilíndricas, ¿ok? La capa más externa va a tener una célula cilíndrica y además ellas van a tener unas estructuras que vamos a denominar cuerpos de Balbiani, ¿verdad? Que son elementos derivados de lo que es el aparato. Ahí vamos a tener un aparato de Golgi derivados de esos cuerpos de Balbiani. ¿Okay? Ese aparato de Golgi es prominente en el ovocito y en estas estructuras empiezan a aparecer o van a empezar a aparecer entre esas células de la granulosa las estructuras que vamos a denominar células de Karl-Exner. ¿Okay? Aquí la lámina pelúcida es más, o la zona pelúcida es más visible. ¿Okay? Vea que aquí la vemos en la imagen de la derecha, la vemos con una tinción HE y podemos verla un poco más oscura, ¿okay?, que el resto del ovocito. Acá es importante que resaltemos que las células de la granulosa, ¿okay?, van a tener unas prolongaciones que van a ir hasta el ovocito, ¿okay?, y van a penetrar esa zona pelúcida y van a estar colocadas hasta la parte interna del ovocito. Y las microvellosidades de ese ovocito se van a insertar dentro de lo que es la zona pelúcida, formando una especie de anclaje o unión, ¿verdad?, en esa zona. ¿Ok? Allí vamos a tener que en el ovocito también aparecen los gránulos corticales. Esos gránulos corticales van a estar situados debajo de lo que es la membrana plasmática del ovocito y van a contener las proteasas que se liberan luego de la fecundación. ¿Okay? Acá también se forma lo que es la teca, las células estromales van a diferenciarse y me van a conformar lo que es la teca interna y la teca externa. ¿Okay? Y la teca, deja la anterior, por favor. ¿Okay? Acá las células estromales me van a conformar lo que es la teca interna y la teca externa. ¿Okay? A esto lo vamos a llamar entonces, a todo el conjunto de estas dos capas lo llamamos teca folicular y es lo que llamamos entonces, o la dividimos en una capa de celular interna donde hay células cúbicas, es muy vascularizada y es la más profunda y es la que está más cercana a lo que es la lámina basal de esas células de la granulosa. Aquí lo vemos en la parte exterior, en el esquema, ¿verdad?, como un área de color rojizo, y allí, cercana a ella, tenemos lo que es la teca interna.
La teca externa va a estar conformada por esas células del tejido conectivo, donde además vamos a encontrar células musculares lisas y fibras colágenas. Y no podemos ver un límite definido entre ambas capas de lo que es la teca. ¿Ok? El folículo secundario, siguiente imagen. ¿Ok? En el folículo secundario vamos a ver entonces la aparición de una estructura que llamamos antro, ¿verdad? Que va a estar lleno de un líquido, que es un líquido que vamos a denominar licor folicular o líquido folicular, que es un líquido rico en ácido hialurónico. Entonces, cuando coloreamos con HE o con PAS, pues por supuesto podemos teñirlo también, ¿ok? De manera con lo que es la parte de la eosina. El antro va a tener una forma de semiluna que se va a ir ampliando para ir separando al ovocito de lo que son las células de la granulosa. ¿Ok? En las células de la granulosa ya vamos a tener entonces abundantes estructuras denominadas cuerpos de Karl-Exner. ¿Ok? Y acá es importante que resaltemos que las células de la granulosa van a tener un 10 a 12 capas de células. ¿Ok? Ok. Ya va. Ajá. Entonces, aquí vamos a importar que se va a, ya el ovocito mide aproximadamente 12.5 micrómetros y vamos a tener que se va a formar el disco prolígero o cúmulo oóforo, ¿ok? Entonces, ese cúmulo oóforo, ¿okay? Va a estar, se va a formar allí y también las células de la granulosa que están hacia la parte superior van a irse separando para formar lo que es la corona radiante. ¿Ok? Mm, siguiente imagen. El folículo maduro o de Graf, ¿ok? Se caracteriza porque tiene un antro bastante amplio, ya lo que es esta corona radiante está bien formada por aproximadamente 2 a 3 capas de células de lo que era la antigua granulosa y está allí bien delimitado o bien formado el cúmulo óforo que forma como una especie de montículo o base que sostiene al ovocito. ¿Ok? En ese folículo maduro o de Graf, ya la actividad mitótica de las células granulosas disminuye y por eso disminuye el espesor de esas células de la granulosa. ¿Okay? Ya no hay células ni de gran tamaño ni en gran número. ¿Okay? Y allí ya tenemos definitivamente separada a las células de la corona radiante del resto de la granulosa por lo que es el antro. ¿Ok? Acá las células de la teca interna pueden llegar a exhibir algunas inclusiones lipídicas. Denme un chancecito para ver quién va a entrar. ¿Ok? No, nadie más. Ok. Siguiente imagen. Ok, llegamos entonces a ver cómo va a ocurrir el proceso o qué cambios histológicos ocurren durante el proceso de la ovulación, que es lo que a nosotros nos compete. Cuando nosotros hacemos un corte histológico, nosotros podemos determinar, un corte histológico de ovario, podemos determinar que esa persona, si estaba en lo que es el proceso o el periodo de ovulación o no. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros vamos a encontrar unos cambios histológicos tanto en lo que es la pared del ovario como si podemos encontrar los folículos que han madurado, los folículos de Graf, vamos a encontrar que allí vamos a encontrar, tener en lo que es el antro, que allí hay una cavidad antral grande. ¿Por qué? Porque aumenta el volumen y la presión del líquido
también vamos a encontrar que hay una lisis de la pared de ese ovocito, hay depósito de glucosaminoglutano, por lo tanto, cuando nosotros teñimos eso con PAS o con HE, podemos observar esos depósitos de glucosaminoglutano. También aquí vamos a encontrar algunas fibras musculares lisas en esa teca, que también desarrollan un papel importante en ese periodo de la liberación de ese ovocito. ¿Okay? Esa liberación de ese ovocito me va a formar en la pared del ovario lo que vamos a denominar el estigma, ¿ok? O mácula pelúcida. ¿Okay? Una vez que se forma el estigma o mácula pelúcida, los vasos ya no tienen ahí en esa zona, no hay vascularización, ¿ok? El ovocito secundario en este caso, va a ser expulsado. Esto ocurre más o menos en el día 14, pueden ser 2 días antes, pueden ser 2 días después del ciclo menstrual, ¿verdad? Y el ovocito secundario es liberado hacia las trompas uterinas. En este momento, la porción de las trompas uterinas denominada fimbria, ¿ok? Va a acercarse hasta lo que es el ovario, se desplaza un movimiento discreto y se acercan para captar a ese ovocito que es liberado. ¿Ok? En ese momento, ¿qué va a ocurrir en esa área? Entonces, en donde estaba ese antro, ¿verdad? Y los vasos sanguíneos de la teca interna comienzan a formar un coágulo, ¿verdad? Y se va a formar lo que vamos a denominar el cuerpo hemorrágico, ¿ok? Para después dar paso a lo que vamos a denominar cuerpo lúteo y finalmente al cuerpo blanco, ¿ok? Siguiente imagen. Acá podemos observar entonces el momento de la liberación del ovocito, ¿verdad? En lo que es un ovario de coneja, teñido con HE, ¿ok? Hacia la parte superior tenemos entonces el ovocito, allí podemos ver a la corona radiante y vemos el momento preciso de la expulsión, ¿ok? Siguiente imagen. Ok. Una vez que se ha formado el cuerpo hemorrágico, van a seguir ocurriendo cambios en ese folículo que maduró y se va a formar, ¿okay?, lo que vamos a denominar cuerpo lúteo o amarillo. ¿Okay? ¿Qué cambios histológicos ocurren acá? Entonces, dijimos que se había formado un coágulo en la porción central donde estaba el antro folicular y eso formaba el cuerpo hemorrágico. Posteriormente, el tejido conectivo del estroma va a invadir a lo que es la antigua cavidad folicular, ¿verdad? Y las células de la granulosa y de la teca interna van a sufrir cambios morfológicos, como por ejemplo, van a llenarse de un pigmento que vamos a denominar lipocromo, es un pigmento citoplasmático, ¿okay?, de color amarillo. Las células entonces van a diferenciarse en células luteínicas que van a provenir de la granulosa y les llamamos granuloso-luteínicas, que son células grandes de aproximadamente 30 micrómetros, y luego tenemos unas células que denominamos, son células pequeñas, células luteínicas provenientes o tecoluteínicas, ¿okay?, provenientes de la teca. ¿Okay? Una vez, ya va, que no veo la lámina. Una vez que se ha formado ¿se quitaron las imágenes o soy yo que no las veo? Yo veo la imagen, profe. Estamos en la imagen. O sea, están las imágenes, veo cuerpo lúteo y células luteínas. Una vez que se ha formado este cuerpo lúteo, si no hay fecundación, ¿verdad? Lo llamamos cuerpo lúteo de la menstruación. Pero si hay fecundación e implantación, ¿verdad? Entonces el cuerpo lúteo va a permanecer activo,
¿verdad? Hasta que se haya formado lo que es la placenta. ¿Ok? Entonces, acá podemos observar en la lámina de la derecha, en la lámina de la izquierda, vemos entonces a lo que es la cavidad antral y hacia la periferia las células luteínicas. ¿Ok? Si las vemos acá en la imagen de la derecha, entonces tenemos las células luteínicas o tecoluteínicas, que son unas células pequeñas y como son pequeñas podemos entonces observar los núcleos más juntos y las observamos como de mayor o como que se tiñeran más, pero es por la cantidad de núcleos juntos que vemos allí. Y las células luteínicas de la granulosa o granuloso-luteínicas son más grandes, las podemos ver acá, más pálidas, con unos núcleos pequeños hiperpigmentados. Siguiente imagen. Acá tenemos un corte macroscópico del ovario y podemos ver entonces hacia la parte superior la formación de lo que es el cuerpo lúteo. Y dentro del ovario podemos imagen. Siguiente imagen. Ok. Si no ha habido fecundación, ok, entonces va a ocurrir lo que vamos a denominar la formación del cuerpo blanco o cuerpo albicans. Y esto implica involución de lo que es el cuerpo lúteo con autólisis de esas células que van a estar allí. Y además acumulación de un material hialino dentro de estas células. Al final vamos a observar esto en la superficie del ovario, ¿verdad? Como una cicatriz hialina o blanca, macroscópicamente podemos observarla como lo que vimos ahorita hacia lo que es la parte, o entre lo que es la corteza y la médula del ovario. ¿Ok? Siguiente imagen. Las trompas uterinas, como vemos acá, ¿verdad? Son unos órganos pares o unos órganos tubulares pares de color rosado, allí lo tenemos, ¿verdad? Hacia la porción, va a tener un aspecto liso y brillante y miden aproximadamente 12 centímetros. ¿Ok? Siguiente imagen. Allí podemos ver también el ovario, color rosa, blanco rosado, blanco rosáceo. Las trompas uterinas, macroscópicamente, tienen la misma cantidad de porciones que lo que vimos en la parte de anatomía. ¿Ok? Macroscópicamente tienen las mismas estructuras o porciones. Entonces vamos a tener un infundíbulo, que es la porción que está más cercana a lo que es el ovario, y el infundíbulo va a tener unas prolongaciones, ¿verdad? Hacia su porción más distal, que son las fimbrias, ¿ok? Es la porción más amplia de las trompas uterinas. Luego vamos a tener el istmo, que es la porción más larga de las trompas uterinas, ¿verdad? Y la tercera porción serían lo que es el istmo, que es la porción más estrecha de esas trompas. La porción más corta de las trompas uterinas se localiza dentro de la pared del fondo uterino y es lo que conocemos como la porción intramural. ¿Ok? Siguiente imagen. Tenemos acá que las paredes de esas trompas uterinas van a estar conformadas por una mucosa, una muscular y una serosa. Entonces, en la muscular vamos a tener unos plegamientos longitudinales, ¿verdad? Conformados por un epitelio cilíndrico simple. Estos plegamientos van a ser más amplios en lo que es la ampolla. ¿Por qué son más amplios allí? Porque necesitamos
que ese ovocito secundario que va a ser fecundado tenga una estructura que le impida retornar hacia o salir hacia la cavidad abdominal a través de la fimbria y que le permita amortiguar, ¿verdad?, ese periodo de tiempo que él va a estar allí. Una vez que llegamos a lo que es el istmo, ya esa estructura, ese producto de la concepción, si hubo fecundación, entonces ya no necesitamos que la mucosa tenga tantos pliegues ni tan altos, porque si no, entonces el producto de la concepción queda allí y no cae en la cavidad uterina. Entonces, en lo que es el istmo, vamos a tener entonces unos plegamientos longitudinales de mucosa que son bajos y escasos. En la ampolla son altos y bien pronunciados. Las trompas uterinas van a estar, o esa mucosa va a estar cubierta por lo que vamos a tener un epitelio cilíndrico simple. En este epitelio cilíndrico simple vamos a tener unas células que vamos a denominar ciliadas, que son abundantes en el infundíbulo y en la ampolla, y los cilios van a moverse en sentido hacia el útero. ¿Ok? ¿Por qué? Porque debemos desplazar ese ovocito secundario, lo debemos desplazar hacia el útero. Y si es fecundado, ya lo llamamos entonces producto de la concepción y va a ser desplazado hacia el útero. Y las células no ciliadas o secretoras que van a producir un líquido que le van a producir nutrición y soporte para el óvulo, que van a garantizar la supervivencia del óvulo en su estadía durante ese momento. ¿Ok? Esas células epiteliales también van a modificarse con el ciclo menstrual. Van en la fase folicular, dependiente de los estrógenos, ellas van a sufrir hipertrofia, ¿ok?, y van a aumentar la cantidad de células ciliadas. En tanto que en la fase lútea aumenta la cantidad de células secretoras y se atrofian las células ciliadas. ¿Ok? Para el momento de la ovulación, ya ese epitelio debe alcanzar unos 30 micrómetros de alto, ¿ok? Y en el momento de la menstruación, ¿ok?, ya es un epitelio más bajo, ¿ok? Siguiente. En la capa muscular, pues tenemos una circular interna y una longitudinal externa y una serosa. Y la serosa está comprendida, pues, como ustedes ya saben, por un mesotelio y un tejido conectivo, ¿ok? Tenemos acá entonces una imagen donde podemos ver, ¿ok?, parte de lo que es la pared de esta trompa uterina. Pues allí vamos a tener entonces unas estructuras que van a corresponder con los plegamientos mucosos. Allí vemos que son bastante altos, ¿ok?, lo que es parte de la ampolla. Y luego vamos a tener un tejido, una lámina propia, debajo de un tejido conectivo, que es tejido conectivo laxo, eso es lo que es lámina propia. Y posteriormente tenemos la capa muscular externa, primero tenemos la circular interna y luego tenemos la longitudinal externa. Y finalmente tenemos en la serosa, ¿okay?, vasos sanguíneos, ¿okay?, que son los que van a darle nutrición a esa trompa uterina. En la imagen de la derecha vemos entonces un aumento donde podemos ver un epitelio cilíndrico simple y podemos ver entonces allí esas células ciliadas alternadas con las células no ciliadas o secretoras. ¿Ok? Siguiente imagen. Entonces acá tenemos un aumento y podemos ver entonces a esas células ciliadas alternadas con las células secretoras. Vemos entonces que las células secretoras tienen un núcleo que es más ovoide, ¿ok?, y un nucleolo que puede verse, ¿ok?, pequeño en relación con el de las células ciliadas. ¿Ok? Siguiente imagen. El útero es esta estructura en forma de pera invertida que tenemos acá,
y en ella vamos a encontrar un fondo, que es la parte más convexa, ¿ok? Luego vamos a tener el cuerpo uterino y el cuello uterino, ¿ok? Y uniendo al cuello con el cuerpo tenemos el istmo, ¿ok? Entonces va una persona nulípara, vamos a tener que puede medir de 7.5 por aproximadamente 5 por 4.5 centímetros, ¿ok? La multípara, dependiendo de la cantidad de gestas, puede llegar a medir hasta 9 o 10 centímetros, ¿ok? Siguiente imagen. Las paredes del útero también vamos a tener una mucosa, una muscular y una serosa. La serosa la llamamos perimetrio, la muscular es miometrio, músculo liso, y en el endometrio vamos a tener unas variantes importantes histológicas. Va a estar tapizado, la mucosa va a contener un epitelio cilíndrico simple, con abundantes células secretoras y ciliadas, y una lámina propia, tejido conectivo denso irregular. Ese epitelio cilíndrico simple se invagina hasta la lámina propia y va a formar a las glándulas simples que van a formar las glándulas uterinas. Esta capa mucosa la vamos a dividir en una capa funcional, ¿verdad? Y una capa basal. La capa funcional también la llamamos decidua y es la que se desprende durante el ciclo menstrual. Y la basal es una capa que no se desprende y contiene los elementos que van a dar origen a la reorganización de esa mucosa o de ese endometrio en los diferentes estadios del ciclo menstrual. ¿Ok? Es importante recordar que en el cuello uterino vamos a tener un orificio que llamamos orificio cervical interno y externo, lo vamos a ver ahorita en una lámina más anterior, posterior, que va a comunicar, el cervical interno comunica con la cavidad uterina y el óseo o cervical externo comunica con la luz de la vagina. Entonces, el miometrio va a ser una capa muscular bastante gruesa, es continua con la capa muscular de las trompas uterinas y hay mayor cantidad de grosor o es más gruesa en lo que es el fondo uterino y es lo que se conoce como el motor uterino. Cuando vayan a la parte de ginecología obstetricia, se denomina así porque es ahí donde ocurren la mayor cantidad de contracciones para expulsar el producto de la concepción en el momento del nacimiento. Además, es el sitio donde el producto de la concepción apoya para hacer los movimientos pertinentes y poder realizar el nacimiento. Entonces, es una parte donde hay abundante tejido muscular, es más grueso, ¿okay? En tanto que la capa muscular de lo que es el istmo y el cuello es más delgada. Luego vamos a tener un perimetrio, que es una capa serosa externa, ¿okay? Que se continúa con lo que es el peritoneo visceral, ¿okay? En el abdomen o pelviano. Y va a cubrir solamente la parte posterior y anterosuperior. El resto está cubierto de adventicia. ¿Ok? Siguiente. En esta imagen que nosotros tenemos allí, vemos entonces hacia la parte superior de la lámina lo que es el endometrio y allí podemos ver las luces de las glándulas. ¿Ok? Luego tenemos el miometrio y al final tenemos la serosa o perimetrio donde hay abundantes vasos sanguíneos. Siguiente. Acá tenemos un esquema, ¿ok? Donde podemos ver lo que es el miometrio, que va a contener lo que es arteria uterina y algunas ramas como la arqueada, la radial, que van a penetrar hacia lo que es el estrato basal. Allí esa arteria arqueada, esta arteria radial va a producir a las arterias rectas y luego tenemos las arterias en espiral. Las arterias en espiral van a pasar hacia lo que es el estrato funcional y allí van a emitir numerosas ramas, ¿okay? Para formar un lecho capilar bastante importante. ¿Okay? También en el estrato basal vamos a contener, dijimos que las glándulas uterinas, las glándulas tubulares simples, pero que pueden estar
ramificadas en lo que es la parte del estrato basal y que allí van a permanecer, no esta parte, lo que es el estrato basal, permanece indemne durante lo que es la menstruación o en esa fase, en el periodo, en la fase menstrual, ¿ok? No cae y es a partir de allí de donde van a reformarse o van a regenerarse esos elementos, tanto los elementos glandulares como vasculares. Siguiente imagen. Tenemos acá entonces diferentes cortes histológicos donde vamos a observar los diferentes cambios que van a ocurrir en el útero durante el ciclo menstrual. ¿Ok? Tenemos entonces, comenzamos con el periodo de crecimiento del útero. ¿Ok? Deberíamos comenzar con el periodo de lo que es la parte menstrual, porque es el primer día del ciclo, los primeros 4 días del ciclo, entre 1 a 3 días, más o menos aproximadamente un día, de 1 a 4 días, aproximadamente más o menos un día, pero es más didáctico que comencemos con el desarrollo de esta estructura. Bueno, entonces, la fase proliferativa es la que tenemos hacia la primera imagen que tenemos hacia la izquierda. Tenemos allí, entonces, ok, gracias, Andrea. Tenemos allí, esa fase es la fase proliferativa, está regulada por estrógeno. Y acá, lo primero que nos llama la atención es que el endometrio, que es esta parte basal, basófila, marcadamente basófila, que tenemos hacia la parte superior de la lámina, más hacia arriba, todo lo que es morado oscuro, ¿ok? Eso es el endometrio, lo que es marcadamente basófilo, y allí vamos a encontrar que hay ya lo que son las glándulas endometriales, y todos los elementos que vimos. ¿Cuál es lo resaltante de esto? Que aquí ese endometrio va a tener aproximadamente de 1 a 3 milímetros de espesor, ¿ok? No más. Allí vamos a tener que las porciones basales de las glándulas endometriales, que fue lo que quedó luego de lo que se esfaceló o se perdió la capa funcional en la última lámina, ¿verdad? Es donde va, a partir de allí, donde va a regenerarse toda esa mucosa, ¿ok? Entonces, por eso mide entre 1 a 3 milímetros. Acá, las células epiteliales, ¿verdad? Van a estar, van a ser unas células pequeñas, ¿ok? Es posible que podamos empezar a ver mitosis para que ellas se dividan y proliferen, ¿ok? Y las células del estroma del tejido conectivo también van a estar allí secretando, van a ser unas células que van a estar secretando su sustancia fundamental. Allí las arterias espiraladas todavía no están siendo o no tienen un aspecto tortuoso, ni las glándulas tampoco van a tener un aspecto tortuoso, más bien tienen un aspecto recto, ¿ok? Al final de esta fase, porque esta fase va a ocurrir entre aproximadamente el día 4 o 5, vamos a poner el 5, hasta más o menos el día 14, puede ser más o menos un día, es decir, puede ser 4 a 15, 4 a 13, dependiendo de lo que es el ciclo menstrual de la persona, más o menos en esos días, va a estar al final de ese ciclo, va a medir 3 milímetros, pero comienza midiendo 1 milímetro, ¿ok? Entonces aquí lo relevante es que las glándulas son rectas y de luz estrecha, todavía no hay un contenido dentro de esa luz, ¿ok? Aquí no están secretando nada, se van a regenerar. En la región basal de esa célula, allí vamos a ver que hay acumulación de glucógeno que sirve como sustancia nutritiva para que esas glándulas o esas células puedan desarrollarse. ¿Ok?
Y en esa porción basal de las células, por eso, porque como hay abundante glucógeno, se observa vacía o vacuolizada. ¿Okay? En la segunda imagen corresponde a lo que es a la fase secretora. ¿Okay? Esa fase secretora, ya va que no puedo quitar Jorge de aquí y no veo las láminas. Bueno, seguimos allí. Entonces vemos la fase secretora en lo que es la lámina que está en el centro, y esta fase va desde aproximadamente el día 15 o 16, ¿verdad? Donde comienza hasta el final de lo que es el ciclo menstrual, y va a estar regulada por lo que es la progesterona. Allí el endometrio está edematizado, como podemos ver en la parte superior, y va a medir aproximadamente entre 3 y 6 milímetros de espesor. En la fase anterior, de 1 a 3 milímetros, y aquí de 3 a 6 milímetros. ¿Okay? Al inicio, 3, 4 milímetros, y al final, unos 6 milímetros. ¿Okay? Acá es importante que observemos que las glándulas ya no van a estar o ser rectas y escasas, sino que van a tener, ¿verdad?, un aspecto en forma de serrucho o tirabuzón. ¿Esto por qué? Porque en esta luz ya hay producto de la secreción, ¿verdad? Y allí este producto, un producto de aspecto mucoide, rico en glucógeno, ¿ok? Y el crecimiento de estas glándulas es producto de la hipertrofia de las células epiteliales. Es decir, ellas no van a aumentar en número, sino en tamaño. ¿Ok? También en esta fase las arterias espiraladas se alargan y van a llegar enrolladas hasta lo que es la superficie epitelial. Y en la última imagen, pues, es lo que es el inicio del ciclo, del 1 al día 4, y allí vamos a ver que hay un declive de las hormonas, la irrigación en la capa funcional va a disminuir en forma periódica, es decir, hay contracciones que abran y cierran esas arterias espiraladas, la contracción, el cierre por varias horas, y se va a producir isquemia de esa capa funcional. Allí las glándulas ya no están secretando nada, vemos que las glándulas están con una luz estrecha, vacía, y ahí no hay secreción dentro de esas glándulas, ¿ok? Y va a haber flujo sanguíneo de las arterias espiraladas solo hasta la porción basal. Nosotros podemos ver acá que hay una diferencia entre lo que es una diferencia estrecha entre lo que es la parte superior de esa mucosa y la parte inferior, que está adosada a lo que es el miometrio. Entonces, en esta parte inferior es donde todavía hay flujo sanguíneo, y en la parte superior ya no hay flujo sanguíneo. Entonces, producto de esta contracción de estas arterias, es que se va a producir una necrosis y esfacelamiento de lo que es la capa funcional. ¿Ok? Acá no hay coagulación, sino que hay un flujo que es por pulso, un flujo sanguíneo que es por pulso. Aquí la coagulación está inhibida. Siguiente imagen. En el cuello uterino vamos a tener una mucosa, que también esa mucosa es importante recalcar que es una mucosa bastante delgada, mide de 2 a 3 milímetros de espesor, es diferente a la del resto del útero, ¿ok? Acá vamos a tener en el cuello uterino, vamos a tener un área, ¿verdad?, donde vamos a encontrar unas glándulas ramificadas grandes, cuyo moco va a variar en lo que es en el ciclo menstrual por acción de las hormonas, ¿ok? Y esas glándulas pueden obstruirse formando lo que vamos a denominar quistes de Nabor. Eso vamos a tener que entonces la mucosa va a tener una parte que llamamos endocervix, que forma un epitelio cilíndrico simple, que es donde van a estar ubicadas estas glándulas, ¿ok? Y está ubicado esa porción hacia lo que es el canal endocervical.
¿ok? Y el exocervix, que está hacia lo que es la vagina, hacia la cavidad vaginal, y tiene un epitelio similar al que tenemos en la vagina, ¿ok? En la capa media vamos a encontrar músculo liso y vamos a encontrar un tejido conectivo denso, ¿okay? Irregular, una capa externa donde vamos a encontrar tejido conectivo submesotelial y mesotelio. Siguiente imagen. Acá tenemos una imagen histológica donde tenemos lo que es el cuello uterino. Hacia la parte derecha de la lámina vamos a encontrar lo que es tenemos lo que es el exocervix y allí vemos que hay un epitelio mucoso, ¿verdad? Similar al que tenemos en la vagina. Luego aquí tenemos un orificio de entrada que es el orificio cervical externo y luego tenemos el canal endocervical donde vamos a encontrar un epitelio cilíndrico simple y podemos ver en el tejido conectivo, ¿verdad? Una gran cantidad de estructuras glandulares, ¿verdad? Ahí les vemos, ¿verdad? Y cuando ellas se obstruyen, forman los quistes de Nabot. ¿Alguna pregunta? Me los oigo calladito, no han preguntado nada. Ok, seguimos. Acá nosotros podemos observar que la transición entre este epitelio plano estratificado, no queratinizado o mucoso de la parte del exocervix, ¿verdad? Sufre una transformación abrupta y pasa a ser un epitelio cilíndrico simple. Hacia lo que es el orificio, lo que es el exocervix, no hay glándulas, ¿okay? Solo hay un epitelio mucoso. Las glándulas van a estar donde está ubicado el epitelio cilíndrico simple o endocervix, ¿ok? Siguiente imagen. Vamos a ver ahora lo que vamos a denominar la zona de transición, que es una zona histológicamente importante y allí podemos observar la transición abrupta, ¿verdad? De lo que es el epitelio cilíndrico simple a la izquierda y lo que es el epitelio escamoso o mucoso, un epitelio escamoso no queratinizado o mucoso hacia la parte derecha de la imagen y allí en esa área donde ocurre la transición, que es un área sumamente pequeña, máximo puede llegar a medir 2 milímetros, es donde ocurren la mayor cantidad de patologías neoplásicas y de allí su importancia histológica y la importancia de tomar muestras de buena calidad en lo que es las muestras de una citología vaginal. ¿Ok? Siguiente imagen. En la vagina vamos a ver que es el órgano tubular fibromuscular que comunica a los genitales internos con los genitales externos. ¿Ok? En esta estructura vamos a tener que hay una capa mucosa con un epitelio mucoso, un tejido conectivo bastante vascularizado, ¿okay? Y donde podemos encontrar algunas células del tejido linfoide, linfocitos, ¿verdad? Una capa muscular. Esta capa muscular es una capa que es bastante gruesa. Vamos a tener entonces una longitudinal externa y una circular interna. La circular externa se continúa con lo que es las células, lo que es la capa longitudinal externa del útero, ¿ok? Y es mucho más gruesa que la interna. Ahí vamos a tener también en el introito vaginal algo que nos o que nos ayuda a diferenciar lo que es vagina de otras estructuras, donde también vamos a tener epitelio plano estratificado, no queratinizado,
que es la presencia de células musculares estriadas en lo que es el introito vaginal. Ahí podemos encontrar algunas fibras estriadas que pertenecen al músculo bulbo cavernoso. Y en la adventicia vamos a encontrar tejido conectivo, ¿verdad? Contiguo o cercano a lo que es la muscular y que puede confundirse con lo que es la adventicia de las células vecinas. Siguiente imagen. Entonces acá tenemos una lámina donde vamos a encontrar esas estructuras, ¿verdad? Que corresponden en la parte superior de la lámina. Vamos a ver entonces el epitelio y vimos que era un epitelio plano estratificado, no queratinizado o un epitelio mucoso cuya característica histológica relevante y propia de ese epitelio es que los núcleos son pequeños o picnóticos, ¿ok? Y posteriormente vamos a encontrar la capa mucosa. Aquí tenemos la capa mucosa, ¿okay? No hay diferencia entre la mucosa que está cercana al epitelio, ¿okay? No hay una capa que las diferencie o las separe, pero acá vamos a encontrar una lámina propia, tejido conectivo laxo, ¿okay? Muy vascularizado, y vamos a encontrar estas estructuras, estas interdigitaciones similares a lo que son las papilas, ¿okay? En la piel, ¿okay? Estas interdigitaciones nos permiten tener firmeza entre lo que es o adhesión entre lo que es el y este tejido conectivo subepitelial. ¿Okay? Ya hacia la capa muscular hay una gran cantidad de vasos sanguíneos, ¿okay? En la última parte de lo que es ese tejido conectivo que separa a el epitelio de la capa muscular. Aquí no tenemos una submucosa, ni vamos a tener, como pudiéramos ver en lo que es el esófago, una capa muscular y mucosa o muscular de la mucosa que me separe, ¿verdad? A esa, como no tenemos lámina, esa submucosa, no hay tampoco hay una muscularis mucosaria, ¿ok? Entonces tenemos tejido conectivo laxo y tejido conectivo denso irregular, donde vamos a encontrar abundantes vasos sanguíneos. ¿Ok? Siguiente imagen. Los genitales externos, ¿ok? Esto vamos a encontrarlo en lo que es hacia la parte de la sínfisis púbica. Encontramos dijimos que estaban en la parte anterior del periné, y hacia la parte antero superior vamos a encontrar lo que es el monte de Venus, que se ubica sobre la sínfisis púbica. Allí vamos a encontrar una piel con abundantes folículos pilosos y panículos adiposos subcutáneos. También vamos a encontrar los labios mayores, ¿okay? Labios menores, el clítoris y lo que es el vestíbulo o el introito vaginal, ¿okay? Donde vamos a encontrar a las glándulas vestibulares mayores y menores. Siguiente imagen. Histológicamente, el clítoris va a estar conformado o es una estructura eréctil homóloga del pene, donde vamos a encontrar unos cuerpos muy vascularizados, similares a lo que son los cuerpos cavernosos del pene, y encontramos estructuras sensitivas como son los corpúsculos de Pacini. Y pues también vamos a encontrar que está revestido por una fascia. Acá la piel es bastante delgada y firme, ¿verdad? No vamos a tener que existan allí folículos pilosos ni tenemos entonces glándulas o tejido o panículo adiposo. En los labios mayores vamos a encontrar que son repliegues cutáneos, ¿okay? De piel, donde por su cara externa van a tener piel fina con abundante vello púbico, ¿verdad? Vamos a tener allí que el tejido muscular que se encuentra allí es un músculo similar a lo que es el dartos del escroto.
Y dijimos que allí vamos a tener abundantes folículos pilosos. Allí podemos ver entonces en la imagen hacia la parte superior lo que es un folículo piloso, que ya ustedes lo han visto cuando vieron la parte de piel. Aquí hay glándulas sebáceas hacia la porción basal de ese folículo piloso. No, por la presencia de esos folículos pilosos, imaginamos que es parte de lo que es la cara externa de esos labios mayores. ¿Ok? La superficie interna, pues no vamos a ver esos folículos pilosos. Y en los labios menores son repliegues también cutáneos de piel, piel fina, delgada, sin folículos pilosos, pero con abundantes células sebáceas bien desarrolladas. ¿Ok? Acá el tejido conectivo es bastante escaso, ¿ok? Y muy vascularizado. Siguiente imagen. Veremos acá entonces que las glándulas vestibulares o el vestíbulo vaginal vamos a encontrar estas estructuras que son las glándulas vestibulares. Tenemos la glándula de Bartolino, que es una glándula o la vestibular mayor, y tenemos entonces también las vestibulares menores o glándulas de Skene. Histológicamente vamos a tener estas glándulas de Bartolino, sus células son unas células cilíndricas, ¿okay? Son una gran cantidad de estructuras glandulares que van a conformar a esa estructura y están tapizados por un epitelio cilíndrico simple, en tanto que el conducto de la glándula de Bartolino, ¿verdad?, es al principio o al inicio un epitelio de transición y al final pues se continúa con lo que es el epitelio o el orificio, un epitelio plano estratificado mucoso, ¿ok? O no, plano estratificado no queratinizado o mucoso. En cuanto a las células o las glándulas de Skene, también van a estar ubicadas en la cercanía de lo que es la uretra femenina y vamos a tener que son unas glándulas que tienen una secreción mucosa o mucoserosa en lo que es esta estructura. Acá tenemos los que son los acinos hacia la parte superior, señalados con una letra G, y lo que tenemos los conductos excretores, ¿ok?, que van a ser unas estructuras tapizadas por un epitelio cúbico simple. ¿Ok? Siguiente. Vamos a hablar entonces de las glándulas mamarias, que no son parte del aparato reproductor femenino, pero se relacionan con cambios que se producen durante el ciclo ovárico. Entonces, las glándulas mamarias son glándulas tubuloalveolares compuestas por 15 a 20 lóbulos irregulares. Esos lóbulos van a estar divididos por lobulillos por un tejido conectivo fibroso, ¿verdad? Y en las adyacencias de ese tejido conectivo fibroso podemos encontrar tejido adiposo escaso. ¿Ok? Ellas van a ser las encargadas de la que es la parte de la secreción, donde vamos a tener secreción de proteínas, lípidos, lactosa, células inflamatorias, minerales, vitaminas y constituyen secreción apocrina y merocrina. El tejido glandular, ¿verdad?, que es lo que nosotros estudiamos desde el punto de vista histológico, ¿ok?, o la mama, vamos a hablar un poquito de lo que es la piel de la mama. En el área de la piel de la mama, en la porción central, vamos a encontrar una región pigmentada donde vamos a localizar a lo que vamos a denominar complejo areola-pezón. El complejo areola-pezón es esa piel hiperpigmentada, ¿verdad? Y la parte más externa vamos a encontrar a lo que es la areola. No sé si en la imagen me la puede señalar, que es esa parte que se orbea como más lisa, ¿ok? La parte externa, ¿ok? En esa piel vamos a encontrar que hay algunas células musculares lisas y terminaciones nerviosas escasas, ¿ok? Vamos a encontrar abundantes glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas y unas glándulas especializadas que vamos a llamar las glándulas de Montgomery, que se van a observar como unas estructuras de aspecto papiliforme, ¿verdad? Y perlado, ¿ok? Ubicadas en la periferia o en todo, circundando a todo lo que es el área del pezón,
¿ok? O en toda esa área de la areola. ¿Ok? Las glándulas de Montgomery son unas células que son híbridas o mixtas que van a tener tejido glandular y tejido similar a lo que son las glándulas sudoríparas. ¿Ok? Entonces, la glándula mamaria va a estar conformada por un acino o porción secretora. ¿Okay? Esa porción secretora puede tener desde células aplanadas hasta células cúbicas o cilíndricas en lo que es dependiendo del ciclo, de la porción del ciclo donde nos encontremos. ¿Okay? También aquí van a ocurrir cambios discretos, pero van a también a poder observarse desde el punto de vista histológico. Entonces, tenemos un acino que tiene una forma túbulo alveolar, como lo podemos apreciar allí. Tienen un conducto, ese conducto va a estar tapizado por un epitelio de cúbico a cilíndrico simple, y en la porción justo antes de terminar, no hablamos de lo que era el pezón, que es la porción más retráctil de este complejo areola-pezón, en la piel de la mama, y allí vamos a encontrar abundantes terminaciones nerviosas, mucho más que en la areola, y los poros galactóferos. ¿Ok? Entonces nos devolvemos a lo que es la glándula mamaria, que tiene un acino o adenómero o porción secretora que contiene esas, está conformado por esas células que pueden ir de aplanadas a cilíndricas. De allí parten conductos. Esos conductos excretores, ¿verdad?, van a tener una dilatación o a estar tapizados por un epitelio cúbico simple, y en esta dilatación que llamamos seno galactóforo, que es la estructura donde la célula donde se deposita el producto de la secreción, ¿ok? Allí va a tener un epitelio cúbico estratificado, para luego adelgazarse y va a tener un ducto galactóforo, que es el que se va a abrir a la piel del pezón a través del poro galactóforo. ¿Ok? Allí el epitelio de ese pedacito de conducto, de ese conducto galactóforo o lactóforo, va a ser un epitelio similar al epitelio de la piel. Bueno, tenemos un epitelio que es un epitelio mucoso. ¿Ok? Siguiente imagen. Okay. Acá tenemos entonces un corte histológico donde podemos ver lo que es la glándula, la mamaria, y vemos que hay también tejido adiposo hacia la parte superior y la parte inferior que le da apoyo a este tejido mamario. Esto es lo que es realmente la glándula mamaria, no es toda la porción, o sea, la glándula mamaria, el tejido glandular, es lo que importa desde el punto de vista histológico, porque es allí donde se producen las diferentes patologías neoplásicas. ¿Ok? De importancia, pues las relevantes. Podemos encontrar otras estructuras de aspecto quístico que no están allí adentro de lo que es la región mamaria. Siguiente imagen. Acá tenemos un corte histológico teñido con hematocilina y eosina, donde podemos ver el área del pezón y vemos los conductos galactóferos que van a abrirse hacia lo que es la parte de los poros galactóferos. Y vemos entonces en la segunda lámina donde hay un epitelio cúbico estratificado que corresponde a lo que es el seno galactóforo. Y acá vemos entonces en la tercera imagen una glándula sebácea, y vemos también contenido de ese material sebáceo que se abre hacia el poro de lo que tenemos hacia los poros. Dijimos que en el pezón también, y en lo que es la areola, en el complejo areola-pezón, encontramos ese tipo de glándulas. Tenemos acá en la última imagen, podemos ver entonces cómo hay haces de músculo liso, ¿verdad?, que también van a estar presentes en las cercanías o circundando a estas, a las porciones secretoras o acinos, y van a ayudar a lo que es el vaciamiento de esta porción secretora.
¿Ok? Siguiente imagen. Cuando no hay periodo de lactancia, nosotros vamos a denominar esto mama inactiva, ¿verdad? La mama inactiva también sufre cambios durante el ciclo menstrual. Dijimos que las glándulas, el tejido glandular, es decir, lo que es el adenómero o acino y el sistema de conducto va a estar separado entre sí por un tejido conectivo fibroso. Ese tejido conectivo fibroso, algunos de esos haces van a formarme lo que son los ligamentos de Cooper y se van a fijar en lo que es la dermis, ¿ok? Entonces acá nosotros vemos que esto es una mama donde vamos a encontrar pocos acinos, ¿verdad? Podemos ver allí estructuras tubulares donde vamos a encontrar estas que son más oscuras son los acinos y los más claros son los conductos excretores, ¿ok? Igual que pasaba cuando veíamos lo que son las glándulas sudoríparas, que veíamos los acinos, en este caso, pues es el contrario. Pues nosotros vemos entonces los conductos, ¿ok? Aquí vemos entonces los conductos, y vemos los conductos más claros y lo que son los acinos, los vemos más oscuros. En el caso de las glándulas sudoríparas, vemos lo que son los acinos más claros y los conductos más oscuros. En la práctica explicamos por qué. ¿Okay? Aquí los conductos van a tener una luz, que esa luz va a variar dependiendo de la fase en la que estemos, en la fase del ciclo menstrual. En la fase inicial, nosotros vamos a tener unos conductos excretores delgados, ¿verdad? Con una luz estrecha, como el que vimos en la lámina anterior. En la última fotografía de la lámina anterior, un conducto delgado de luz estrecha, ¿verdad? Acá el tejido conectivo es abundante, que aquí no hay gran cantidad de tejido mamario, ¿ok? Y otros cambios que se producen con el ciclo menstrual es que allí vamos a tener en la fase proliferativa unas células aplanadas y dijimos que los conductos con una luz estrecha. Y en la fase secretora, dependiente de estrógeno, las células van a aumentar de tamaño, los conductos ya tienen una luz más amplia, como ese que vemos allí en la imagen, ¿ok? También porque tienen acúmulos de secreciones y va a haber un acúmulo de líquido en lo que es el tejido conectivo circundante. Ahí podemos también ver en esa imagen de la izquierda, podemos ver unas flechitas que me están señalando el tejido adiposo que dijimos hace ratico que era escaso. Entonces allí podemos ver que el tejido adiposo entre las zonas interlobuliares de esa mama es escaso. ¿Ok? Entonces, estos son los cambios que ocurren con el ciclo menstrual en la mama inactiva. En la imagen de la derecha vemos entonces que estas estructuras están ampliadas. Vemos acá un epitelio bien desarrollado, ¿verdad? Y podemos ver cómo vamos a encontrar estructuras o del tejido linfoide en el conducto en la parte superior. Vemos allí señalados con unas cabezas de flecha estructuras del tejido linfoide, que serían en este caso linfocitos, y hacia la parte que está cercana a lo que es la lámina basal, podemos encontrar células mioepiteliales que ayudan al vaciamiento de este acino. ¿Ok? Siguiente imagen. Cuando hablamos de la mama activa, vemos entonces esta imagen, la imagen de la izquierda, una imagen que está teñida con HE, y si se quiere es un corte que lo podemos ver con un objetivo de baja potencia, y aquí vemos que vamos a encontrar una mayor cantidad de acinos y vemos que hay proliferación de los conductos. Entonces, hablamos de hiperplasia e hipertrofia de las células y de las glándulas, ¿ok? Hiperplasia cuando la célula aumenta de número y la hipertrofia cuando aumenta de tamaño. Entonces, primero crece en número y después en tamaño, ¿ok?
Luego vamos a encontrar también un infiltrado de linfocitos, vamos a encontrar infiltrado de plasmocitos, eosinófilos, y esta división, donde ellas aumentan de número, una división mitótica, ¿okay?, que también va a afectar a los conductos. ¿Okay? Y los conductos vamos a tener un epitelio de un epitelio cúbico simple a un epitelio cilíndrico simple. Entonces tenemos acá en la imagen, acá vemos que hay poco tejido conectivo, se mantiene solamente el tejido fibroso, tejido conectivo fibroso, que es el área eosinófila que tenemos en la imagen de la izquierda, y vemos un conducto con abundante secreción. ¿Ok? Allí vemos ese tejido conectivo, el tejido conectivo fibroso que me va a separar a esa glándula en lóbulos y lobulillos. ¿Ok? Por la proliferación de estas porciones secretoras y de lo que son los conductos, se va a formar lo que son los acinos o los alvéolos, o lo que llamamos que hoy un desarrollo alveolar. ¿Okay? En la imagen de la derecha podemos ver entonces que hay la luz de la glándula, vemos que ahí las células están hipertrofiadas y allí vemos también a las células mioepiteliales, y aquí vemos entonces a los plasmocitos, que son las que están señaladas con la imagen, lo que es la flecha de que están en esa imagen señalada. Siguiente. Ok. Cuando hacemos un extendido de lo que es la mucosa vaginal, o sea, tomamos una muestra histológica, la vamos a teñir con algo que vamos a denominar tinción de Papá Nicolau. ¿Ok? Esa tinción de Papá Nicolau es bastante importante, y allí podemos ver que vamos a encontrar las células aplanadas, es lo que vamos a ver, no vamos a encontrar el epitelio con todo, porque no es una biopsia, lo hacemos con una espátula y un cepillo, tomamos una muestra, la extendemos sobre la lámina y allí se fija y posteriormente se colorea. ¿Ok? Sigue todo un proceso similar, no igual, a lo que vimos en el proceso de las técnicas histológicas. ¿Ok? Aquí el proceso varía un poco, pero es donde vamos a encontrar eso. Y es importante que si nos envían una foto de un Papá Nicolau, que ya no se utiliza Papá Nicolau, se utiliza un preparado histológico que combina todos los colorantes que utiliza el Papá Nicolau en las mismas proporciones, pero ya no tienes que prepararlo, o sea, ya viene preparado, se denomina PapMart y es de invención nacional, ¿ok? Inversión y comercialización nacional. Se utiliza en otras partes del mundo, también contiene hematocilina, naranja G, hematocilina, que es el colorante básico, y utiliza dos colorantes ácidos que son el Orange G y la eosina. ¿Ok? Y también contiene algunas variantes, contienen proporciones de azul. Entonces, por eso vemos algunas células de color verde, ¿ok? Las de color naranja que se localizan con Orange G, y las de color rojizo que se utilizan, que adquieren esa utilización con eosina. Entonces, el contraste es la hematocilina, que es la que vemos allí, algunas células de color oscuro o de color morado. Entonces, esto va a depender cómo se colorea esto. Entonces, bueno, tenemos que aquí, dependiendo del pH vaginal, si el pH es más ácido, cerca de la mitad del ciclo, ¿verdad? Vamos a encontrar otros elementos que ayudan a que se coloree de manera distinta, que son los lactobacilos acidófilos. ¿Ok? Entonces allí se produce ácido láctico que metaboliza el glucógeno que se secreta. Entonces, en el medio alcalino podemos encontrar otras estructuras y la coloración va a ser distinta. Entonces, con esta coloración de Papá Nicolau o con el PapMart,
podemos también diagnosticar en qué fase del ciclo menstrual estamos y en qué parte, o si hay también alteraciones vaginales y algunas estructuras microbianas, células aplanadas de superficiales. Imaginémonos que el epitelio plano estratificado, no queratinizado o mucoso, usted tomó un pedacito y lo desprendió, pero lo desprendió ¿cómo? Con una espátula. Se llama espátula de aire, no la mencionamos ahorita aquí, no les traemos fotos, pero cuando vean ginecología y obstetricia, ustedes verán una espátula de aire. Aire, se escribe A, Y de yoyo, R, E, no aire como el que respiramos, sino aire. ¿Okay? Espátula de aire y un cepillo. El cepillo para la parte de lo que es el canal endocervical, y es importante que nosotros realicemos extendido de esa parte. No hay que señalar en lo que es cuando se toma la muestra, que es endocervix y que es exocervix. O sea, usted lo coloca allí, pues el patólogo al ver las células, si hay células redondeadas, pues verá que son células del canal endocervical, y si hay células aplanadas, pues también verá que es solamente del exocervix. También podemos ver si hay otro tipo de elementos, ¿ok? Generalmente hay linfocitos, pueden haber eritrocitos si hay sangrado. En este caso no vemos los eritrocitos. Linfocitos no veo, solamente células aplanadas, ¿ok? Y eso es lo que vemos en la muestra del Papá Nicolau. Eso es lo que vemos cuando le reportan una citología, eso es lo que ven. No ven el tejido conectivo, no ven la parte muscular, no es una biopsia. Es una muestra solamente de la célula. Y las células sufren cambios. Si hay alteraciones o neoplasias intracervicales, generalmente también esas células se afectan y podemos encontrar otro tipo de células relacionadas con, o dependiendo, pues si hay infecciones por virus papiloma, si hay infecciones por tricomonas, por cándida, estafilococo, etcétera. ¿Ok? Entonces lo importante que se lleven de aquí es que obviamente, pues todo el aparato genital femenino sufre cambios con los ciclos menstruales, ¿verdad? Algunos más discretos que en otros. Es importante que conozcamos que la zona de transformación en el canal endocervical, o puede estar en el canal endocervical si es nulíparas o pacientes ya durante la menopausia, y fuera del canal, ya hacia lo que es el exocervix, en pacientes en la etapa reproductiva, es necesario tomar la muestra de ambas partes del canal, de lo que es el exocervix y de lo que es el endocervix. Por eso en países donde se realiza la autocitología, es un método que no es relativamente confiable, porque imagínense cómo toma la paciente una muestra del canal endocervical. Se tomará la muestra de lo que es, cuando mucho, si la toma bien, de lo que es el exocervix, pero no del endocervix. Entonces hay que asistir al ginecólogo, hay que hacer una citología anual mínimo de control en las pacientes en edad fértil, y para descartar esas lesiones cervicales que puedan estar desarrollando posteriormente neoplasias. Hay clasificaciones en cuanto a lo que es esas neoplasias, no las vamos a tocar ahorita, no vamos a hablar de eso. Estamos hablando de lo que es histología, y el plus de la clase es este, que esto es lo que van a ver en una citología, esto es lo que reportan, esto es lo que el patólogo ve. Si hay lesiones en esas células, pues se indica entonces la toma de una biopsia y se hace el proceso que vimos de técnicas histológicas similar al que vimos en la primera clase. ¿Alguna pregunta? No hay pregunta. Todo fino, profe.
Ok, gracias por su atención. Me hubiese gustado que la clase hubiese sido presencial, pero bueno. Órdenes son órdenes. ¿Cuántos alumnos habían en la clase? Bueno, si no hay preguntas, nos vemos entonces. Gracias por su atención.